La guerra entre Alemania y Francia en la Segunda Guerra Mundial. Imagina un frío amanecer de mayo de 1940. En el horizonte se oyen los zumbidos de aviones, el estruendo de tanques y el eco de botas marchando. Aquí comienza uno de los capítulos más decisivos y veloces de la Segunda Guerra Mundial, la invasión alemana de Francia. En este vídeo nos adentraremos en esta fascinante y trágica historia. Te revelaremos cómo el ejército alemán desplegó su mortal Blitzkrieg, cómo Francia se derrumbó en pocas semanas y cómo la resistencia desafió al opresor. Prepárate para un recorrido lleno de estrategia, valientes decisiones y lecciones de historia que cambiarían el curso de Europa para siempre. Abróchate el cinturón porque viajaremos directamente al corazón del conflicto. Antes del rugir de los tanques en las Ardenas, Europa estaba incendiada por las tensiones de la guerra. En septiembre de 1939 Alemania desató el caos al invadir Polonia, forzando a Francia y al Reino Unido a entrar al conflicto. Pero lo que siguió fue inesperado, meses de aparente calma en el frente occidental, un periodo bautizado como la Guerra Ficticia. Mientras tanto, Francia, confiada en su prestigiosa línea Maginot, creía estar preparada para un conflicto prolongado. Pero esta estructura, diseñada para una guerra estática, no podría detener lo que estaba por venir. Por su lado, Alemania se mantenía inmóvil, gestando en silencio un plan que redefiniría la guerra moderna y atraerá la atención de cualquier amante de la historia militar. Imagina un torbellino, tanques avanzando a toda velocidad, aeronaves bombardeando con precisión quirúrgica, y fuerzas terrestres moviéndose como engranajes en una máquina perfecta. Este era el rostro de la Blitzkrieg, o guerra relámpago, la letal estrategia alemana que cambiaría las reglas del juego. En 1940, Adolf Hitler y sus generales buscaron evitar los sangrientos estancamientos que marcaron la Primera Guerra Mundial. Así nació esta táctica diseñada para sembrar confusión y desorganizar las líneas enemigas antes de que pudieran reaccionar. Fría y efectiva, la Blitzkrieg se desplegó con precisión matemática para aplastar a Bélgica, los Países Bajos, y finalmente desbordar las defensas francesas. Mapas animados nos guían por los movimientos estratégicos del ejército alemán, dejándonos sin aliento ante la velocidad y audacia del avance. Era un espectáculo aterrador y a la vez impresionante, el cual marcó el inicio de una nueva era en la guerra. El 10 de mayo de 1940, Operación Falhelm estalló con una precisión devastadora. Las divisiones Panzer cruzaron Bélgica y Holanda, dibujando un panorama de destrucción. Pero la verdadera obra maestra de esta operación se llevó a cabo en el bosque de las Ardenas, un terreno que Francia creía infranqueable para los tanques. En una ejecución que desafió toda expectativa, los alemanes atravesaron el terreno boscoso con brutal rapidez, emergiendo en el corazón del territorio francés. La línea Maginot quedó atrás, inútil, como un gigante dormido. El dramatismo no tiene límite aquí. Los tanques de Heinz-Guderian avanzaban como si el destino mismo los empujara. Los ejércitos franceses, confundidos y superados, intentaban reagruparse en vano. En cuestión de días, el enemigo estaba a las puertas de París, dejando al mundo en estado de incredulidad. París. La ciudad de la luz apagándose bajo las sombras de la bandera nazi. Mientras las fuerzas francesas eran desbordadas y rodeadas, parecía que el alma del país estaba siendo atrapada junto con ellas. El 14 de junio de 1940, con los nazis marchando triunfantes por Champs-Élysées, el pueblo francés enfrentó una nueva realidad. La guerra había terminado, pero la ocupación apenas comenzaba. Solo una rendición podía evitar una mayor devastación. Así, el 22 de junio de ese mismo año, Francia firmó un armisticio en Compiègne, siendo dividida en dos zonas. Por un lado, estaba la Francia ocupada, bajo el mandato directo de las fuerzas alemanas. Y por otro, el controvertido régimen de Vichy, liderado por el mariscal Pétain, que prometía una aparente estabilidad a cambio de colaboración con el enemigo. Francia parecía un país quebrado, dividido tanto geográficamente como en espíritu. Pero no todos los franceses aceptaron vivir bajo la bandera del Anschluss. Desde las sombras, héroes anónimos comenzaron a forjar la resistencia. Grupos de hombres y mujeres comunes formaron redes clandestinas, saboteando vías férreas, transmitiendo secretos y ayudando a los aliados. Quizá el mayor símbolo de esperanza fue Charles de Gaulle. Desde Londres y frente a un micrófono,
este carismático general convocó al pueblo francés a mantener viva la llama de la resistencia. Con su ahora legendario discurso del 18 de junio, marcó el inicio de la lucha de la Francia libre, una causa que inspiraría tanto a sus compatriotas como a los aliados más allá del Canal de la Mancha. Pero la resistencia contrastaba con la tensión interna que significaba el régimen de Vichy, criticado como un símbolo de rendición y traición. Philippe Pétain, quien antes fuera considerado un héroe de la Primera Guerra Mundial, ahora estaba al mando de un gobierno manchado por la colaboración nazi. La división en Francia era palpitante y mortal. Uno de los episodios más dramáticos e icónicos de esta invasión fue la batalla de Dunkerque. Imagina el escenario: decenas de miles de soldados aliados atrapados como ratones en una trampa, con las olas del Canal de la Mancha detrás de ellos y las temibles divisiones Panzer acercándose desde el frente. Cuando todo parecía perdido, se produjo un milagro. En una operación que parecía sobrepasar cualquier probabilidad, más de 330,000 soldados lograron escapar a Inglaterra bajo intensos bombardeos y constantes ataques. Ciudadanos comunes, con barcos de pesca y pequeñas embarcaciones, se sumaron a la Operación Dinamo, convirtiendo el desastre en un acto de heroísmo colectivo que serviría como faro de esperanza en los días oscuros que estaban por venir. Dunkerque no solo fue un escape, fue una declaración. Aunque Francia había caído, las fuerzas aliadas prometieron que la batalla final estaba lejos de terminar. La caída de Francia en junio de 1940 marcó un punto de no retorno en la guerra. Alemania ahora dominaba gran parte de Europa occidental, dejando al Reino Unido como el único bastión de resistencia. Pero este no fue solo un evento geopolítico, marcó un cambio sísmico en los conceptos militares y psicológicos sobre la guerra. Más que un recordatorio de los errores estratégicos del pasado, como la dependencia en la línea Maginot, la invasión de Francia mostró la brutal eficacia de las guerras rápidas, modernas y mecanizadas. Fue una lección aprendida tanto por los aliados como por el mundo entero, que no permitió que los eventos se repitieran sin respuesta. A pesar de ello, la valentía de los movimientos de resistencia franceses y la colaboración aliada en frentes como Normandía demostraron que, aunque a veces los cimientos de una nación puedan tambalearse, el alma de la lucha es inmortal. Francia, caótica y dividida, eventualmente renacería como una fuerza vital en el esfuerzo por derrotar al Eje. Así terminamos este viaje donde la tragedia, la estrategia y la resistencia se entrelazaron para escribir uno de los capítulos más impactantes de la Segunda Guerra Mundial. La invasión alemana de Francia, en toda su velocidad y voracidad, no solo mostró la devastadora potencia de un ejército determinado, sino también la resiliencia de un pueblo que nunca se rindió del todo. A pesar de la ocupación, de las divisiones internas y de las derrotas dolorosas, los franceses encontraron una manera de resistir y jugar su papel en la liberación futura de Europa. Si disfrutaste este análisis, suscríbete al canal y acompáñanos para explorar más sobre las historias no contadas y lecciones épicas de la Segunda Guerra Mundial. La historia, aunque marcada por la guerra, siempre nos ofrece enseñanzas sobre la humanidad y su fuerza para superar la adversidad. Hasta la próxima.